estamos reunidos en otra sesión virtual de suelo pélvico andaluz. Nos reunimos para ponernos al día y estamos encantados de poder compartir con todos vosotros, pues, una vez más, una sesión. En este caso vamos a hablar sobre el manejo del dolor pélvico crónico en la consulta de dolor o en la consulta de suelo pélvico, según se vea, según el lugar, y vamos a aportar una parte teórica y una parte de casos clínicos que yo creo que siempre son muy enriquecedores a la hora de aprender más, a concretar más los conceptos que se vayan a decir. Tenemos en esta sesión, yo hago la presentación como presidenta de la sección de suelo pélvico, a Manuela como secretaria, que bueno, pues está aportando siempre su apoyo desde la logística. Tenemos a la moderadora, que es Elisa López Herrero, que es la responsable de suelo pélvico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, una gran conocedora del suelo pélvico y moderará esta mesa. Ella va a hacer las presentaciones oportunas y a partir de ahora, pues, le doy la palabra para que comente ella. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de formación y actualización en suelo pélvico, la tercera sesión de este año. Lo primero, agradecer a Maribel y a Manoli su confianza depositada en mí para moderar esta mesa de un tema tan importante como el dolor crónico. Las cifras hablan por sí solas. Sabemos que bueno, casi un 20 o 25% de las mujeres en edad reproductiva tienen este problema. Y casi un 20% de las consultas en ginecología es por este problema. Esto ha hecho que el dolor ya en sí mismo no se considere una condición clínica, sino una enfermedad con derecho propio. Es una enfermedad compleja en la que tenemos que evaluar, aprender a evaluar, puede estar asociada a otras enfermedades y si bien nosotros hemos progresado como médicos en la evaluación del dolor agudo, en el dolor crónico creo que nos queda mucho por aprender. Casi todos. Entonces, uno de los objetivos, o el principal objetivo de esta sesión, es por lo menos ir tomando conciencia, familiarizándonos con temas, con términos de este problema de salud. Así que, bueno, no quiero demorarme mucho y para ello contamos con dos excelentes ponentes y además expertas en dolor pélvico, como es María Isabel Valdivia, que es responsable de la unidad de suelo pélvico y además la presidenta de la sección andaluza de suelo pélvico del Hospital de Valme, que nos va a exponer un poco o diseñar y dibujar un poco qué pauta concreta se debe hacer en este tipo de pacientes. Y luego los casos clínicos que nos va a mostrar Eva Martín, también del Hospital de Valme, que son casos clínicos reales y que me parecen súper importantes y súper interesantes porque es lo que vamos a ver en nuestra consulta de día a día. Así que, de nuevo, muchas gracias y felicitar a la sección por esta iniciativa que me parece importantísima. Así que adelante, Maribel, con tu ponencia. Bueno, buenas tardes nuevamente y voy a compartir la pantalla en la medida de lo posible que pueda y a ver si puedo hacerlo bien. Decidme si lo estoy compartiendo. ¿La estoy compartiendo? Sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, pues como bien hemos dicho, vamos a hablar de las actualizaciones en suelo pélvico, el manejo en la consulta de dolor pélvico crónico. En la consulta en general estamos hablando. El dolor crónico es una experiencia sensorial y emocional desagradable, pero que está asociada a un daño real o potencial. Quiere esto decir que esto es muy significativo. Puede ser que no encontremos un daño y tengamos un dolor crónico. Los tipos de dolores son muy diferenciados. El nociceptivo es un dolor que está más relacionado con un daño físico inicial, digamos, que se puede dividir en somático y visceral, y el dolor neuropático es cuando se realiza o se hace sobre un nervio. El nociplástico está más relacionado con un dolor más de poca localización, como puede ser una fibromialgia. Estos son conceptos bastante básicos. Cuando una paciente llega a la consulta de dolor pélvico crónico, lo que tenemos es una paciente que tiene un dolor en la zona del hipogastrio de más de 6 meses de duración para que nosotros podamos clasificarlo. Y es un dolor que no está relacionado ni con las menstruaciones exclusivamente, ni con las relaciones sexuales, ni con el embarazo. La prevalencia es alta, es un 15% entre las mujeres. Y las características del dolor pélvico es que es un síntoma, no es un diagnóstico. Porque en la zona que alberga este dolor tiene una gran complejidad de estructura de esa zona anatómica, tanta inervación como componentes viscerales, la vejiga, el útero.
Bueno, por tanto, este tipo de dolor está además asociado y perpetuado por los aspectos psicológicos y sociales que tienen añadidos. Existe una coexistencia de patología orgánica en este territorio, que se puede llamar un territorio comanche, porque es la zona urológica, ginecológica, gastroenterológica y musculoesquelética, músculos y de todo hay en esta zona. Y por tanto tenemos que abordar este dolor con un equipo multidisciplinar, no solamente un ginecólogo es el que va a abordar el dolor lo va a abordar también un urólogo, un especialista en la unidad del dolor, un fisioterapeuta especialista en rehabilitación y un rehabilitador, en fin, es un trabajo multidisciplinar. Y hay que tener en cuenta que en el dolor pélvico crónico, en la memoria del dolor, es muy importante, dado que una situación inflamatoria que persiste en el tiempo puede dar lugar a una interacción en el sistema nervioso central, ya sea por una sensibilización periférica o bien por una sensibilización central que haga que se perpetúe este dolor, se convierta en un dolor crónico. Y esto se debe a la plasticidad neuronal y puede dar lugar a fenómenos como pueden ser la hiperalgesia, la alodinia o el dolor espontáneo. Reconocerlo de forma temprana es nuestra misión, porque si creamos circuitos asistenciales rápidos, tanto de atención primaria como atención especializada en las consultas de ginecología, y reconocemos este dolor, podemos evitar el famosísimo fenómeno de desensibilización central que hace que está relacionado con la memoria del dolor y con los dolores neuropáticos, que son muy difíciles de solucionar. En estas condiciones la paciente tiene sentimientos catastróficos porque es un dolor de larga evolución y que siente. ¿Qué nos dicen las guías clínicas con respecto a este dolor? Las guías clínicas últimas nos están hablando, las de la Asociación Europea de Urología, se han puesto al día y han hablado, aparte de la clasificación, de lo que hay que hacer para evaluar un dolor, la historia, el examen físico, saber si realmente está relacionado con un órgano o no, pues hace como un fenotipado. Fenotipa este dolor diciendo que dependiendo el órgano en el que creamos que está más focalizado este dolor pélvico crónico, debemos pedir una u otras pruebas. Bueno, pues este tipo de fenotipo habla que si es urológico, pues tendríamos que pedir cistoscopia, ultrasonido, si hay otro tipo de dolor, como puede ser un dolor neuropático, tendremos que hacer palpación de los puntos gatillos. Esto ya está absolutamente codificado en nuestra sociedad científica. Bueno, el diagnóstico del dolor pélvico crónico, ya sabemos nosotros que un 70% de los pacientes que conocemos en nuestras consultas, como ha hablado la doctora Elisa, tiene causas que conocemos, son corregibles. Las guías clínicas nos dicen cómo se trata una cistitis o cómo se trata una endometriosis. Son tratamientos específicos. Pero cuando nosotros tenemos un dolor que no encontramos la causa, que es en el 30% de los casos, pues podemos tener que es un dolor pélvico crónico que no tenemos ninguna manera de saber cuál es el origen. Y tenemos además que saber que hay unos trastornos coexistentes, como pueden ser, en el aspecto ginecológico, estas pacientes pueden tener añadida una endometriosis, o estas pacientes pueden tener añadida una vulvodinia, también pueden tener un síndrome de dolor vesical o la llamada antiguamente cistitis intersticial, o pueden tener un colon irritable o una enfermedad inflamatoria intestinal. Las pacientes también pueden tener añadido, como coexistente, un dolor miofacial, a los que tendremos que mirar los puntos gatillos, los trigger points, o un síndrome de atrapamiento. Muy importante saber que también hay mucha enfermedad discal relacionada con el dolor pélvico crónico irradiado hacia las zonas del hipocastrio. ¿Cómo no decir que hay trastornos coexistentes en el dolor pélvico crónico como pueden ser la depresión y las alteraciones del sueño? Cualquier paciente que tenga un dolor de más de 6 meses de evolución tiene un trastorno adaptativo. ¿Y cómo es nuestra paciente? ¿Qué perfil tenemos de nuestra paciente? Pues nuestra paciente es una paciente muy especial, se siente rodeada de lobos. Es una paciente con la que es difícil establecer la comunicación. Y además está muy cansada de dar vueltas por el sistema. La han visto muchísimos especialistas, nadie da con nada y la tachan incluso como de una paciente desequilibrada, tan desalentada, son pesimistas y además tan resentidas. Estas pacientes están manipuladas por todo el sistema porque en realidad todos estamos interviniendo en esa manipulación. Si no sabemos solucionar un problema, la lanzamos. Y cuando vienen a la consulta, ¿cómo vienen? Pues vienen hostiles y vienen demandantes. Piensan que ya le tenemos que solucionar el problema. Pues aquí es el punto de partida de la evaluación en la consulta de dolor pélvico crónico, una vez vista qué tipo de paciente podemos encontrar en estas consultas. Primer objetivo que tenemos que hacer. El primer objetivo es ganarnos la confianza de la paciente. La paciente tiene que saber que nosotros la estamos escuchando con atención. Y además le tenemos que transmitir que tenemos interés en lo que nos dice.
Porque si no hacemos esto, la paciente va a volver a estar en otro especialista que no le va a hacer caso. Y la actitud de aburrimiento o de no tengo tiempo para atender a esta paciente no es la que tenemos que hacer. Y tampoco tenemos que ver a esta paciente fuera de una intimidad entre con un auxiliar y a lo máximo pues tener a un residente al lado, pero no tener a un grupo de personas que estén intimidando a la paciente. Ya se sabe claramente en ya publicaciones del año 98 que reconocer a la paciente en la primera visita que tiene un problema ya produce mejoría del dolor. Y eso ha evolucionado hasta ahora porque en el 2017 ya tenemos el modelo biopsicosocial, que consiste en el enfoque holístico con la participación activa de los pacientes. Significa esto, que los pacientes tienen que autogestionar también su dolor, tienen que intervenir, porque que la paciente se implique desde la primera visita, si es posible, hace también que se produzca la mejoría de su dolor. Bien, ¿cuál es el segundo objetivo que debemos realizar? Pues evaluar todo lo que nos ha venido, toda la información que tenemos. Tenemos en la estación clínica una serie de pruebas porque la paciente procede de cualquiera de estas consultas, de gine, de suelo pélvico, de urología funcional, de donde proceda, nosotros tenemos que saber antes de pasar esa consulta, ordenar un poquito las pruebas que tenga, la resonancia y en la estación clínica y las exploraciones de los especialistas que han estado implicados en este dolor. Pero tenemos que seguir un orden. Tenemos que ser ordenados a la hora de evaluar el dolor pélvico crónico. Tenemos que tener una historia, una exploración ginecológica muy focalizada a lo que es el dolor, pruebas complementarias y una valoración psicológica, no en todos los casos, pero sí en muchos. Y la historia clínica es principal. Hay que abordarla, porque el dolor no se puede cuantificar, es que el dolor es una experiencia subjetiva para la paciente y muchas veces no es asequible a una validación objetiva, con lo cual tenemos que preguntar y que la paciente nos relate con sus propias palabras qué es lo que siente, desde cuándo, y de manera espontánea vamos a mejorar mucho la información. Ojo, tendremos que quitar todos los datos que sean irrelevantes, porque si no, nunca terminaríamos, no habría tiempo para la consulta. Y tenemos que hacer hincapié en puntos como la profesión, si se dedican al campo, si son limpiadoras, si están sentadas como una teleoperadora, los partos, las caídas, los aspectos sexuales, una serie de cosas interesantísimas. Y hay que ser muy sensato con ella y no darle falsas expectativas. No se le puede decir, te voy a mandar a un sitio, yo te voy a solucionar el problema. No se le puede solucionar completamente el dolor a los pacientes, porque hay que decir claramente que entre el blanco y el negro existe una escala de grises porque a la paciente podamos a lo mejor mejorarla en la medida de lo posible, lo máximo que podamos mejorarla y conseguir un color un poco más claro. Pero es muy difícil quitar todo el dolor. Eso es una actitud realista y hay que tener paciencia para poder conseguir esta escala de grises. La paciencia no solamente por parte de la paciente, sino también por parte nuestra, porque podemos cansarnos. Hacemos un diario de dolor, hay que saber los ciclos menstruales, si está en edad fértil, hay que saber si ha tenido detalles sexuales, si tiene infección de transmisión sexual, traumatismos sexuales. Y los síntomas de bandera roja muy importantes, porque si la paciente tiene una hemorragia rectal, masas pélvicas, pérdida de peso, sangrado vaginal, bueno, pues todas estas cosas nos pueden impresionar hacia un dolor que no es pélvico crónico de causa desconocida, sino de causa conocida. ¿Cómo valoramos la intensidad o la gravedad del dolor? La paciente no lo va a decir. Está claro que la escala EVA o la escala numérica es una escala absolutamente subjetiva, pero es una escala que nos aporta mucho, porque cuando una paciente viene en la primera visita nos dice una determinada puntuación de su dolor y después cuando se le ha tratado en la siguiente visita ya vemos si hay una mejoría con respecto a esa puntuación. Hay otro índice que se llama el índice de Latine. Este índice tiene una equivalencia con la escala EVA y también se utiliza mucho en el dolor neuropático. Los anestesistas lo utilizan mucho. Hay otra herramienta útil en el diagnóstico, como puede ser el cuestionario DN4, otro cuestionario. Los más importantes son los que ya he descrito. Y la escala de hospitalaria de ansiedad y depresión, que podría ser muy útil para nosotros en el caso de que una paciente presente síntomas de ansiedad y de depresión muy importantes para saber si por delante, por encima de un determinado puntaje, deberíamos derivarla a una unidad especializada de salud mental. Porque está claro que el dolor pélvico crónico nos afecta, tiene un componente de alteración psicológica, no psiquiátrica, psicológica, y esto hace que la paciente pues tenga a veces ya esté seguida por salud mental, por un proceso de ansiedad, depresión, o que nosotros tengamos que intervenir haciendo solicitar la consulta de la psicología de salud mental en la zona de salud. También tenemos que saber que las pacientes cuando tienen en este estado de dolor pélvico pueden estar tomando algunos fármacos que le impiden el trabajo y también pueden indicarse el reposo.
La exploración física es vital, pero la exploración física desde que la paciente entra por la consulta. La paciente entra por la consulta y nosotros tenemos que ver de qué manera viene, si viene como con escoliosis, si viene cojeando, la exploración de la espalda antes de explorar lo que es la exploración ginecológica, ver si tiene cifosis, lordosis y cómo se sienta en la silla. El sentarse en la silla nos puede diagnosticar a priori ya un dolor neuropático del pudendo. La exploración abdominal, qué cicatrices tiene, cicatrices de malla, cicatrices de TOT, cualquier cicatriz que nos pueda detectar una condición patológica. Y la exploración ginecológica es muy importante. Podemos valorar los genitales externos de manera si hay atrofia, no hay atrofia, si en la zona inguinal si hemos tenido una malla, el reflejo cavernoso, pero muy importante es la prueba de hisopo. La prueba de hisopo es tan importante como que nos va a hacer un diagrama de ubicación del dolor, de manera con un mapeo horario a las 2, 4, 6, 8 y 10 y evitamos el clítoris para saber si esta paciente tiene un dolor en la zona vulvar. ¿Y en qué zona vulvar? Exploramos ginecológicamente porque tenemos que descartar que la paciente tenga una infección y que pueda ser una enfermedad pélvica inflamatoria. Por ejemplo, un tacto bimanual por si la paciente tiene mioma o tiene un tacto con endometrioma o cualquier patología que nos pueda ir. Pero realmente esta es la exploración que nos viene bien para el dolor. Identificar el tono y el control muscular en la escala de Oxford para saber si existe vaginismo y luego sobre todo los fascículos del músculo elevador donde puede haber una contractura, un síndrome miofacial y también puede ser en el obturador interno y externo en los momentos en los que colocamos algún tipo de malla en la incontinencia de orina, de esfuerzo. El tacto rectal también puede ser importante, el tabique recto vaginal, para ver si el coxis, podemos ver, perdón, palpación del esfínter, en fin, todas estas cosas tenemos que completarlo en el de exploración. Cuando hacemos la exploración, podemos también introducir otro tipo de exploración que es la del músculo piramidal. Se sale un poquito de lo que es nuestro campo, pero debemos conocer que existen unas maniobras como la de Pace y la de Freiberg que nos vienen bien tanto en la aducción como en la separación, como en la aproximación para diagnosticar el dolor de un síndrome piramidal. Y llegamos a un punto muy importante, llegamos al punto del trayecto del nervio pudendo. Importantísimo, después de un parto, de ya sea instrumentado o no instrumentado, una paciente, un estancamiento del expulsivo muchas horas, hay pacientes que tienen una neuralgia del pudendo. ¿Cómo la diagnosticamos? Estos son signos vitales para explorarla. El signo detiene al reproducir el dolor, al presionar el tronco del nervio pudendo en la salida de la espina ciática o bien en todo el trayecto del canal de Alco. Y también tenemos otro signo que es el desplazar mediante una pinza de nuestros dedos de la piel el tejido celular subcutáneo desde la zona del ano hasta la zona cerca de lo que es el clítoris. ¿Tenemos que hacer pruebas complementarias? Bueno, las pruebas complementarias no excluyen una causa conocida. Un cultivo, un sedimento, un urocultivo no excluye una causa conocida, por lo que nosotros vamos a hacer esas pruebas para no dar vueltas pensando que un dolor pélvico crónico cuando ya sabemos que es una infección de orina. Y la ecografía pélvica, lo mismo digo, la ecografía pélvica nos va a descartar que tenga una tumoración, que tenga un mioma, que tenga una endometriosis, y eso ya sería una causa conocida. La ecografía aporta muy poco al dolor pélvico de una neuropatía pudenda, por ejemplo. La resonancia nos aporta en el tabique recto vaginal, pues en los casos de endometriosis profunda y la adenomiosis, y es muy interesante. Los urólogos, cuando tenemos un síndrome de dolor vesical o la antiguamente llamada el cistitis intersticial, utilizan el cistoscopio para ver los glomérulos de Hanner que no se ven en la mayoría de los casos, pero en un 10-20% de los casos se ven. Y esto pues, les va a ayudar también para hacer el diagnóstico. El tratamiento del dolor pélvico tiene 4 ramas importantísimas. Nosotros empezamos por el farmacológico, pero también es importante que no en todos los casos se necesita psicoterapia, pero a veces sí. Pero la fisioterapia la vemos en estos casos como muy necesaria a la misma vez que el tratamiento farmacológico. Cuando el tratamiento farmacológico y la fisioterapia tienen un techo, entonces nosotros tenemos ya que pensar en técnicas neuroablativas y bloqueos de las unidades de dolor. Y los tratamientos farmacológicos son analgésicos de acción periférica, los de acción central como el tramadol, los antidepresivos con un perfil hacia el dolor pélvico, bueno, el dolor en general, crónico, la mitriptilina, duloxetina, o los anticonvulsivantes con acción para el dolor crónico. Hay una evidencia farmacológica, grado de evidencia, recomendaciones, hay que tener el cuadro, el que quiera lo puede ver más tranquilamente. Hay un escalón terapéutico de la Organización Mundial de la Salud que nos dice cómo debemos hacer el escalonado. Y está bien, porque cuando nosotros cogemos por primera vez a una paciente que tiene un dolor, debemos iniciarlo con un escalón, con un escalonado, porque no debemos ponerle de entrada una morfina. La morfina la dejamos más para las unidades de dolor. Nosotros nos manejamos más
con los coadyuvantes, con el tramadol y con una serie de estos que os voy a comentar. A veces no se puede utilizar la escalera analgésica, se tiene que utilizar el ascensor. Nos vienen con pacientes a la consulta que ya llevan tanto tiempo, tantos años, han tomado tantas cosas que ya hay que derivarlas directamente a una unidad de. ¿Y qué es un coadyuvante analgésico? El coadyuvante analgésico tiene una respuesta analgésica, es eficaz como estos analgésicos, pero no tiene una función como puede ser, por ejemplo, el antidepresivo, que se actúa de forma complementaria en el tratamiento del dolor, pero ¿por qué lo ponemos? Tanto los antidepresivos como los anticonvulsivantes ayudan a mejorar el dolor, lo alivian, potencian el efecto analgésico y hace que disminuyamos la cantidad de analgésicos opioides que tengamos que poner, reduciendo así estos requerimientos y sus efectos secundarios. ¿Cómo comenzamos la terapia cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor de una neuralgia del pudendo después de un parto? Pues comenzamos con un tratamiento con un opiáceo moderado como el tramadol añadido al paracetamol, con paracetamol añadido a esta dosis baja de 325, le añadimos duloxetina y pregabalina a dosis baja. Todos estos tratamientos vamos escalonándolos y vamos viendo visitas sucesivas si los tenemos que elevar o disminuir. No siempre hacemos la misma pauta, cada paciente tiene un traje a medida. Y además hay que tener cuidado con la duloxetina porque puede producir un síndrome serotoninérgico. Bien, cuando estas pacientes llevan un tiempo, al principio se le pone, si no ha tomado antes medicación, como una fase de luna de miel. Y esa fase de luna de miel hace que la paciente mejore y piensa que eso se va a quedar siempre así. De repente tienen un dolor incidental o irruptivo que le hace falta introducir una medicación en ese momento. Y yo recomiendo y pongo en la consulta el tramadol en gota, en 10 gotas, o el Enam Plus, que tiene una gran potencia analgésica y nos viene muy bien para ese tipo de dolores, pero solamente poco tiempo. Y cuando tenemos un dolor vulvar, un síndrome de dolor vulvar, una vulvodinia antiguamente llamada, le añadimos tratamientos tópicos al tratamiento farmacológico, pues las cremas de lidocaína al 2%, los preparados de fórmula magistral o los parches de lidocaína como que se llaman versátiles. Yo tengo esta fórmula que es del Colegio Americano, que hace unas recomendaciones sobre el cuidado en la vulvodinia o síndrome de dolor vulvar, y una fórmula magistral que recomienda un 10%. La mayoría de las veces yo lo pongo con un 5% y van bien en este tipo de pacientes. ¿La psicoterapia se utiliza siempre? Ya hemos comentado que no es de inicio, solo si hay patología franca o abusos sexuales. Y la psicoterapia, quiero incidir en esto porque la ausencia de que la paciente tenga signos físicos que nos puedan decir tiene un dolor que es de esta causa, no es excusa para decir que tiene una causa psicológica del dolor, o sea, no es que está somatizando. La paciente puede tener un dolor pélvico crónico, aunque no se ve en una ecografía. ¿Y qué necesita? ¿Qué requiere? Pues unos consejos, una terapia de grupo, una terapia conductual y biofeedback, es lo que recomiendan. Como grado de recomendación de evidencia 1A y grado de recomendación A. También se hace la fisioterapia. Los puntos gatillo existen, algunos dicen que no, pero existen los puntos gatillo en la musculatura tanto abdominal como pélvica. Tuvimos la suerte de tener a Esther Díaz Moedo en un sábado que realizamos en octubre del año pasado, que os dirijo allí si queréis, en la Sago Andalucía, en el YouTube podéis ver su charla y la de todos nosotros que estuvimos en esa sesión. La fisioterapia y el dolor pélvico, pues hacen liberación miofacial, reeducación muscular, pueden utilizar punción seca, punción húmeda, en fin, una serie de cosas que son técnicas muy pormenorizadas. Y cuando ya el cuarto punto, cuando los pacientes ya con el tratamiento no han mejorado, debemos derivarla a una unidad específica. En esa unidad hacen TENS, estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, como la conocida que se hace, por ejemplo, en incontinencia anal, que es el tibial posterior, o bloqueos nerviosos. Los bloqueos nerviosos más reconocidos con respecto al dolor pélvico son los nervios pudendo, de las raíces sacras o del ganglio impar o ganglio de Wundt. Una vez que se hacen estos bloqueos, después pueden pasar a hacer una radiofrecuencia de este tipo de ganglio, del ganglio de impar, por ejemplo. ¿Tratamiento quirúrgico lo usamos? Pues parece que estaba en desuso, pero ya no está tan en desuso. Existe un tratamiento quirúrgico que hacen en algunas unidades muy especializadas, como pueden ser las de Madrid, o puede ser el doctor Ruibal aquí en Sevilla, o el doctor López Fando en Madrid, que hacen una neurolisis del nervio pudendo asistida con neurofisiólogo en el mismo quirófano para el tratamiento del pudendo. Tienen series de un 60 o 70% de éxito y parece que no van mal, pero son pacientes muy elegidos. Y nuestros urólogos, los urólogos cuando tienen un síndrome de dolor vesical, ¿qué es lo que hacen? Hacen hidrodistensión de la vejiga, resección de estas úlceras de Hanner, que son patognomónicas de la cistitis intersticial,
y hacen un seguimiento, un escalonado con la toxina botulínica y en última instancia la neuromodulación sacra y a veces la cirugía. ¿Cómo hacemos nosotros las derivaciones de las pacientes? Nosotros recibimos a las pacientes con dolor en la consulta. Hacemos el diagnóstico con un tratamiento en la primera consulta con un tratamiento inicial. En el segundo, a los 2 meses la volvemos a evaluar con un ajuste del tratamiento y a los 6 meses la volvemos a reevaluar. Si no ha habido respuesta al tratamiento con un tratamiento escalonado y subiendo en dosis, en la dosificación, debemos derivar a una unidad de dolor. Si la paciente en el mismo primer diagnóstico no tiene un dolor pélvico crónico, pues se tendrá que devolver a las unidades que han sido dirigidas. La secuencia, pues ya sabemos, la anamnesis, hacemos todo lo que hemos dicho, las escalas de dolor, la exploración y el tratamiento farmacológico. En la segunda visita, después del tratamiento farmacológico, vemos las escalas de dolor. No siempre utilizamos el latín, tengo que ser realista, pero sí siempre hacemos la escala de dolor y la exploración del dolor. Y evaluamos y ajustamos el tratamiento farmacológico. Y si en la tercera visita, como hemos dicho, no ha habido mejoría, pues derivamos a unidad de dolor. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos con todo esto que os estoy diciendo? Pues mira, nosotros tenemos que cambiar la actitud, el especialista tenemos que cambiar la actitud frente al dolor. ¿Por qué? Porque tenemos que ver a la paciente de otra manera. Tenemos que tener sesiones clínicas formativas como esta para que esto tenga repercusión en todo nuestro sistema sanitario. En nuestro sistema sanitario de Andalucía, pues aquí, comenzar a que todo el mundo conozca cuáles son los signos, cómo se explora y cómo debemos ver a estas pacientes. Las consultas deben ser específicas de dolor pélvico, no puede ir a cualquier consulta. Una vez que se reconozca, se sepa diagnosticar y se sospeche, hay que dirigirla a una consulta específica. La figura del referente, ya sea de suelo pélvico, el urólogo, el que sea, en nuestra unidad, por ejemplo, en nuestra consulta de ginecología, alguien que esté llevando el dolor pélvico, no cualquier persona del servicio, sino alguien que esté dedicado a eso. Y los protocolos tienen que estar consensuados. Si somos unidades multidisciplinares, tenemos que saber cómo dirigir a nuestros compañeros los pacientes que tenemos más severos. No podemos hacer derivaciones a nuestros compañeros y que se eternicen en el limbo de lo que es una cita preferente. Si no, podemos tener accesibilidad para hablar con ellos de manera rápida y directa. Porque el equipo ya hemos dicho que es multidisciplinar. Estas son las conclusiones que vuelvo a resumir. Y lo que yo quiero decir con esta presentación es que tenemos que mirar a la paciente con otra mirada, con otro ojo. Tenemos que depositar la compasión y la comprensión en ella y así ser buenos profesionales para poder atenderla. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Maribel, por la interesantísima exposición y muy acertada, me parece muy completa y bueno, a ver si vamos aprendiendo. Y ahora damos paso a la exposición de Eva, que nos va a ser muy práctica, sobre los casos pues, en la práctica clínica, en nuestras consultas, que seguro que todos vamos a reconocer. Adelante, Eva. Sí, buenas tardes. Yo voy a presentar 3 casos clínicos de la consulta de dolor pélvico crónico del Hospital de Valme, que nos han parecido interesantes y que nos pueden ayudar a ese manejo de las pacientes y al abordaje de estas pacientes, ¿no? El primer caso se trata de una mujer de 56 años, valorada en la consulta de ginecología general con un dolor pélvico de 3 meses de evolución. El dolor lo cuenta ella tipo ardor, quemazón y sensación opresiva en la zona de la vejiga urinaria, con aumento de la frecuencia y de la urgencia misional, y una nocturia de 2 o 3 veces en la noche. ¿Qué preguntas pues, nos hacemos? La que ya llevamos hablando, ¿no? ¿Qué problema tiene la paciente? ¿Cómo la oriento? ¿Qué exploraciones le tengo que realizar? Las complementarias y el tratamiento que tengo que establecerle, ¿no? Y la paciente también plantea sus preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Qué puedo tomar? ¿Es importante mi problema? ¿Tiene solución? Bueno, en el caso de nuestro primer caso clínico, los antecedentes personales, la paciente tenía un antecedente de una hepatitis crónica por virus C, ya en remisión, padecía de estreñimiento crónico, un síndrome ansioso depresivo seguido en salud mental, era antecedente de una miomectomía histeroscópica, menopausia a los 55 y no había tenido hijos, alérgica al ketorolaco y ranitidina. Pasamos a la exploración ginecológica, los genitales normales, vagina y cervix bien, una ecografía ginecológica que evidencia un mioma de 30 milímetros sin mayor repercusión, el tacto vaginal,
Mostraba un dolor en la zona periuretral y en la escala EVA puntuaba 8, un dolor severo. La citología de cervix era negativa y la orientamos como útero miomatoso, dolor pélvico crónico y signo de vejiga hiperactiva. En las complementarias que se le solicitaron, el sedimento de orina, el urocultivo, se le entregaron 3 diarios miccionales, los cuestionarios de incontinencia y de calidad de vida, y se le solicitó una prueba urodinámica. Como tratamiento inicial, nuestra paciente ya traía tratamiento desde atención primaria con paracetamol y metamizol y un tratamiento desde salud mental con mirtazapina, paroxetina y transilio. Para la urgencia miccional, ella había tomado anticolinérgicos, pero no había mejorado nada, entonces ya no los tomaba. En la consulta nuestra, lo que le añadimos fue el tramadol. Y bueno, las complementarias llegaron con sedimento de orina negativo, urocultivo negativo. Los diarios miccionales mostraron una frecuencia miccional elevada con 15 micciones diarias, una media de 15. Un volumen miccional medio-bajo de 75-80, urgencia miccional en un 70%, sin escapes de orina y una nocturia 2-3. En los cuestionarios de incontinencia urinaria, el ICIQ puntuaba 10 porque tenía una pérdida de la calidad de vida y el IU4 positivo para vejiga hiperactiva. El KIN con una afectación importante de la calidad de vida y bueno, ella tenía hecha una ecografía renal en atención primaria que era normal. Estos son los cuestionarios que todos manejamos y que ya conocéis y que fueron los que se le pasaron a la paciente. La prueba urodinámica venía en la fase de llenado con una vejiga de escasa capacidad, con dolor que se incrementaba con el llenado y nos dieron el estudio como altamente sugestivo de síndrome de dolor vesical. Los urólogos les realizaron una cistoscopia, no se veían lesiones de malignidad y tomaron biopsia. Ya en las biopsias, en el informe anatomopatológico, venía con el diagnóstico de cistitis específica y un infiltrado inflamatorio que ya nos diagnosticaba el síndrome de dolor vesical. La paciente había sido derivada a la unidad del dolor y allí, bueno, le habían añadido el Targin, que es oxicodona con naloxona de liberación prolongada. Se le cambió en salud mental la fluoxetina y mantuvo su analgésico y el transilio. Por parte de urología, ellos iniciaron sesiones seriadas de sobredistensión vesical y las acciones de hialuril, que es ácido hialurónico, condroitin sulfato y cloruro potásico. Posteriormente, iniciaron ellos inyecciones intravesicales de toxina botulínica. En total, el tratamiento en urología lo recibió desde diciembre de 2013 hasta el 2015. La paciente mejoró mucho y bueno, la última revisión la ha tenido en marzo de este año, en la consulta de dolor pélvico con Maribel. Ya la mujer tiene 66 años, se encuentra muy bien, prácticamente asintomática, eleva el E.12 y mantiene tratamiento con fluoxetina, Targin y metamizol. A modo de repaso, ya lo ha dicho Maribel, que bueno, el síndrome de dolor vesical lo podemos definir como un dolor persistente o recurrente en la zona de la vejiga urinaria, que habitualmente está acompañado de otros síntomas como dolor con el llenado, aumento de la frecuencia miccional. Las pacientes notan un poquito de mejoría cuando vacían la vejiga, pero después otra vez vuelven a tener la misma sensación molesta, ¿no? Todo esto sin relación a infección de orina u otra patología, los urocultivos que se les hace en urgencias repetidamente negativos y bueno, la duración del cuadro clínico suele ser, bueno, está admitido que al menos sea de 6 meses, aunque algunas asociaciones ya consideran que con 6 semanas es suficiente para el diagnóstico. El carácter de este cuadro suele ser multifactorial y otros síntomas sistémicos que pueden ir asociados pues son el síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, el síndrome de Sjögren o el síndrome de colon irritable, entre otros. La incidencia ronda aproximadamente el 12% de la población, es más frecuente en mujeres. Con esto, bueno, insistir en que para diagnosticarlo, el dolor, la urgencia y la frecuencia, esos son los puntos claves de este síndrome. Repaso también de diagnóstico, bueno, la historia clínica, la exploración física, sedimento urocultivos negativos, los cuestionarios nos orientan
un poquito también. Los diarios misionales también nos van dando pistas sobre qué es lo que tiene la paciente, esa frecuencia misional aumentada, los volúmenes bajos, la frecuencia misional, la nocturia, la citología de orina es negativa y la citoscopia ya nos da diagnóstico, ¿no? Con hidrotensión bajo anestesia y la toma de biopsia se suele diagnosticar. Si se ve en la biopsia, en la citoscopia, la úlcera de Hager, son patognomónicas de cistitis intersticial. Y bueno, la prueba urodinámica, que nosotros la solemos pedir, pues nos da también esa sospecha porque tiene un dolor en el llenado, la capacidad vesical disminuida y esa hipersensibilidad al llenado es muy propio de este síndrome. Diagnóstico diferencial, vaginitis, uretritis, endometriosis, cáncer vesical. Como tratamiento, bueno, pues iniciar las modificaciones del estilo de vida, hay dietas especiales para estas pacientes, del biofeedback también se pueden beneficiar, el tratamiento médico, pues, según la carga analgésica, ya lo ha hablado Maribel, analgésico, antidepresivo, coadyuvante analgésico, antihistamínico, también se le pueden poner a estas pacientes. Por parte de urología, realizan hidrodistensión vesical y la terapia intravesical con ácido hialurónico, con sulfato, lidocaína. Y bueno, la toxina botulínica también la inyectan intravesical y en casos más graves, bueno, pues se le puede realizar una neuromodulación sacra o bien otros tipos de técnicas quirúrgicas. Bueno, pasamos al segundo caso de dolor pélvico crónico. Se trata de una mujer de 39 años, derivada desde ginecología general a la consulta por un dolor que llevaba ya desde el último parto, hacía 8 años. El dolor lo contaba tipo calambre, urente en vulva, a nivel del labio menor derecho y también en la nalga derecha. Le aumentaba al sentarse o con las relaciones sexuales y le desaparecía con la penetración o al acostarse. No le despertaba por la noche y tenía una postura antiálgica cuando se sentaba. Realizamos su historia clínica, sin enfermedades, una fisura no resuelta sin cirugía, no alérgica a medicamentos. Trae un tratamiento con analgésico y sertralina por el dolor, una fórmula menstrual normal, y antecedentes de 2 partos, el primero utóxico y el segundo con Force, un niño de 3,870 y en ese segundo parto se le hizo una episiotomía mediolateral. Pasamos a la exploración, los genitales normales, la vagina bien, el cervix bien, la ecografía transvaginal normal. Se le exploró el tetisopo, mostraba una hiperestesia en el lado derecho a las 6, 8 y 10 horarias, izquierdo negativo, el skin rolling derecho también positivo, más en la zona de la nalga derecha, el lado izquierdo negativo y el Kindle también era positivo en el lado derecho, a la salida de la pinza interligamentosa y en la espina ciática. No parecía, los puntos gatillos no eran positivos, no parecía que asociara un síndrome miofacial. Se le pasaron los criterios de Nantes, el teteo fue 3/5 y la escala EVA mostraba una puntuación de 7, que es un dolor grave. Le pasamos los criterios de Nantes y los de Vautrin y bueno, ya la paciente cumplía criterios esenciales y complementarios de neuropatía del nervio pudendo. Las complementarias que se le solicitaron, la citología normal, sedimento de orina y un globulino negativo, servir una resonancia magnética que estaba dentro de la normalidad y ella aportaba un estudio electrofisiológico traclínico como dato complementario, donde tenía un aumento de la velocidad de la evolución en la vía motora del nervio pudendo. Fue derivada a la unidad del dolor y allí los anestesistas le hicieron infiltraciones perineurales del nervio pudendo con anestésico local. La paciente mostró una respuesta positiva con una mejoría de más importante de más de 12 horas. Y iniciamos cambios de medida de cambios de estilo de vida, tratamiento con analgésicos y opioides. Le cambiaron a la fluoxetina en salud mental y nosotros le añadimos la duloxetina. A los 6 meses la paciente ya empezó a mejorar un poquito, una mejoría discreta del dolor, una EVA de 5, un dolor moderado. Y bueno, en la unidad del dolor siguieron con las infiltraciones perineurales con corticoides más lidocaína. No mejoraba del todo y se le realizó un bloqueo radiofrecuencia del ganglio impar.
Por parte de rehabilitación se le hizo fisioterapia, kinesiología y rehabilitación perineal, y ya a los 9 meses aproximadamente ya había mejorado del dolor y tenía un EVA de 2. Para modo de repaso también, aunque Maribel ya lo ha comentado, la neuropatía del nervio pudendo es difícil de diagnosticar y de tratar, da un dolor de características neuropáticas. Es importante conocer la anatomía del nervio pudendo. Para su diagnóstico, los criterios de Nanti y de Beltrán los podemos manejar y considerar que da una afectación de la calidad de vida de la paciente importante, que un alto porcentaje de los casos tarda muchos años en diagnosticarse y en tratarse. Los puntos de conflicto más importantes, pues la zona del músculo piramidal, la eclipse integuamentaria, el proceso falciforme y el canal de Arco. Como mecanismo de lesión del nervio, la compresión, el estiramiento o la sesión. Y como factores de riesgo, la paciente puede tener un parto vaginal prolongado e instrumentado, porque nuestra paciente tenía el forceps, una episiotomía, un traumatismo pélvico o la cirugía ginecológica vaginal o abdominal o coloproctológica, y los deportes de riesgo como el ciclismo, la radioterapia pélvica o incluso defectos congénitos que pueda tener la paciente. Para la clínica, fundamental conocer la zona de inervación del nervio pudendo, la región perineal, vulva, la parte vaginal, clitorial y recto. Suele ser un cuadro unilateral, aunque también lo encontramos bilateral. El dolor es menor al despertarse y aumenta a lo largo del día. Si hay atrapamiento, vemos que las pacientes al sentarse empeoran y mejoran al estar de pie o al acostarse. No les suele interferir el sueño, dolor ardiente, tipo de descarga eléctrica. Pueden asociar también otros síntomas como síntomas urinarios, defecatorios, dispareunia. Para la exploración, bueno, el diagnóstico es por la clínica y la exploración física, por lo cual aquí los signos que nos ha explicado Maribel, pues los test que nos ha explicado, tenemos que utilizarlos. El skin rolling, el test de hisopo o el test de Tiner son fundamentales. Algunos equipos realizan la ecografía doppler pudenda o estudios electrofisiológicos, pues son datos complementarios. También el bloqueo anestésico del nervio pudendo, cuando disminuye el dolor más del 50%, se considera positivo. Tratamiento que realizamos con este cuadro, pues, tratamiento conservador, evitando la causa del dolor, actividades de riesgo, etc. La postura al sentarse, uso de cojines, frío-calor, dieta rica en fibra para corregir el estreñimiento. Como tratamiento sintomático, analgésicos antidepresivos, ya lo hemos hablado, o anticomiciales, y bueno, si asocian vulvodynia, se le puede añadir la pomada de lidocaína al 5%. También se pueden beneficiar del tratamiento fisioterápico y de las infiltraciones perineurales, como ya hemos comentado. En mujeres que tienen un cuadro muy severo y que no mejoran y que hay un atrapamiento del nervio pudendo, puede ser necesario el tratamiento quirúrgico para desbloquear ese nervio, ¿no? Y ya por último, el último caso clínico que traemos es el de una señora de 62 años, derivada a consulta de dolor por un dolor vulvar que llevaba 1 año de evolución, y el dolor lo contaba de carácter continuo, no lo relacionaba con la postura, asociado a una dispareunia intensa que no le permitía mantener relaciones sexuales. Y bueno, ella contaba que hacía 2 años había tenido unos procesos ahí de vulvovaginitis candidiásica, pero que bueno, que se habían resuelto con tratamiento. Como antecedentes personales, hipertensa, diabética, un síndrome de colon irritable, depresión, 2 partos, la menopausia a los 51, y como tratamiento habitual, el tratamiento de sus patologías, y como analgésico tomaba el paracetamol codeína. Pasamos a la exploración física, la expresión de piel y mucosa de la vulva sin lesiones, en el trofismo genital vimos que tenía una atrofia, la prueba del hisopo de algodón fue positiva en vulva y el mapeo de ubicación del dolor también positivo. Se le hicieron unos resultados vaginal y endocervical que eran negativos, la citología negativa y la ecografía normal, con endometrio lineal. Fue diagnosticada de síndrome de dolor vulvar o vulvodynia. Se iniciaron modificaciones de los hábitos de vida, la mujer tenía un sobrepeso, se indicó bajar de peso, realizar ejercicio físico, evitar irritantes vulvares.
Se le inició la terapia estrogénica local, hidratantes y cremas emolientes, y la lidocaína en crema también al 100% se le indicó cada 12 horas. La evolución de la paciente a los 6 meses fue de una mejoría parcial del dolor, está bastante mejor, mejora de la calidad de vida y bueno, continúa revisiones anuales en la consulta. La vulvodinia, volvemos a repasar que es un dolor crónico de etiología desconocida que puede ocurrir a cualquier edad con una prevalencia de un 7% aproximadamente, que puede asociarse a otros cuadros sistémicos como la fibromialgia, el colon irritable, la migraña, la apetitis intersticial. Suelen tener un carácter multifactorial y el abordaje que se aconseja es multidisciplinar. Los tratamientos que disponemos, pues tratamientos médicos tópicos con las cremas que ahí veis, ¿no? Lidocaína, capsaicina, etc. Otras terapias que pueden mejorar a las pacientes, la fisioterapia, el tratamiento psicológico, la psicoterapia, también mantienen su tratamiento oral pues, según la escalera analgésica del dolor. Y bueno, el tratamiento quirúrgico queda para las pacientes que tienen grandes atrofias y sinequias importantes o estrechamientos vaginales, se les puede realizar cirugía. Y nada más. Bueno, pues muchas gracias también. Muy exhaustivo, un repaso importante de los casos clínicos y que, bueno, pienso yo que hay gente o compañeros que a lo mejor no están muy familiarizados y creo que nos viene muy bien repasar. Damos el paso a las preguntas. ¿Cómo hacemos para quitar la pantalla de la presentación o qué? Eva, ¿puedes dejar de compartir? Voy a dejar de compartir. Eso. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta Manoli, ya he visto que alguna hay en el chat. Hay una compañera que... Perdón, he recogido una pregunta del chat. Sobre el impacto... ¿Qué? Yo he visto 2 preguntas, una de María José Durilla y otra de Paco Noales. Aprovechando que Paco Noales está también en esta, lo saludamos, porque, vamos, no solo lo apreciamos, sino que lo respetamos porque es el padre de nuestro dolor pélvico a nivel nacional. Y realmente la pregunta que nos hace María José, que la puedes tú formular si quieres, ¿cuál es sobre el papel de la toxina botulínica en la vagina. Yo entiendo que sobre todo tanto para los problemas de dolor miofacial o para los problemas de la vulvodinia y como tú bien dices, Maribel, Paco Noales tiene también mucha experiencia en esto, o sea que, pero bueno, es un papel importante. Sí, yo no tengo experiencia en el tema de la toxina botulínica y el miofacial. Y tampoco en úteros sacros, que lo hace Paco. Si él quiere decir algo, puede abrir el micrófono y contárnoslo. Porque realmente yo esa parte de, digamos, esta parcela, la tengo como un poco en laguna y estoy intentando aproximarme un día a Valencia para que me la enseñe Paco Noales. Pero por ahora no he podido acceder a este tipo de tratamiento, entonces no puedo hablar de él. Pues venga, Paco, a ver si me... Paco quiere hablar. Hola, buenas noches. ¿Me escucháis, verdad? Sí. ¿Me escucháis? Sí, sí. ¿Sí? Ah, vale, perdonad. Es que me ha tocado cambiar de ordenador y estaba entre dos. Y esto de navegar entre 2 fuentes es muy incómodo. Bueno, buenas noches, Paco. Buenas noches, enhorabuena. Es decir, estas reuniones creo que son muy interesantes y todos nos podemos complementar. Mira, vamos a ver. Yo os he hecho una pregunta referente a la sensibilización, pero creo que queréis hacer referencia a otra cosa, ¿no? ¿Referencia al tema de la toxina era o a...? Bueno, hay una pregunta en el chat que habla del papel de la toxina botulínica en la vagina, que yo pienso que en la vulvodinia o el dolor miofacial, vaya. Vale, bien, mira, mi experiencia, y tengo bastante, tengo ahora 2 tesis prácticamente terminadas con toxina. Os puedo decir que en problemas miofasciales, cuando hay hipertonía, funciona muy bien. Cuando la clínica es de dispareunia profunda, funciona muy bien, espectacular. El acceso al cubo rectal es muy sencillo y la toxina funciona muy bien. En la vulvodinia no está funcionando tanto. ¿Por qué?
porque estamos intentando encontrar el perfil de pacientes. Es decir, para mí el caballo de batalla es la sensibilización. Es decir, aquellas mujeres que tengan datos de sensibilización pélvica y central, por ejemplo, alergias, fibromialgia, colon irritable, migrañas, etcétera, etcétera, ya conocemos qué tipo de pacientes, lo que hagamos invasivo va a tener muy poco éxito, en mi experiencia. Y en la tesis lo estamos comprobando. Estamos también terminando una tercera que va con problemas miofasciales en mujeres que tienen endometriosis. Estos problemas miofasciales posiblemente sea la causa de perpetuación del dolor en estas mujeres con endometriosis, curiosamente. Es decir, tú estás tratando bien la endometriosis con tratamiento médico, la has operado, pero estas mujeres siguen teniendo un tipo de dolor donde nosotros lo que hemos visto es que con toxina nos está funcionando. Pero los datos que tengo aquí son muy provisionales todavía. Bueno, no sé si con esto no quiero acaparar más vuestra interesante reunión en absoluto. Bueno, es que realmente es así, ¿no? Pienso yo, porque una de las preguntas que yo le iba a hacer a Maribel o que nos planteamos todos, pues claro, una cosa es hablar de varios tipos de dolor, nociceptivo, neuropático, neoplástico, que es el dolor generalizado, ese que se asocia a la fibromialgia, pero realmente en una paciente pueden darse varios, eso es una combinación de dolor. Y cuando existe la fibromialgia o todo esto, posiblemente, pues como dice Paco, a lo mejor nos muestra un perfil de mujer más difícil de tratar. ¿Cuándo podemos diferenciar o pensar que una mujer con endometriosis, por ejemplo, o con un problema de dolor vesical, tiene ya este problema de sensibilización o de dolor central o de memoria del dolor? Si hay no solamente datos clínicos, como dice Paco, se ha tratado, le hemos hecho todo, como dice nuestro compañero, ya a esta señora no le puede doler porque le hemos quitado todo y sin embargo le sigue doliendo. ¿Qué hacemos con esas mujeres? Con esas mujeres podemos hacer muy poco, Elisa, porque cuando ya hay una sensibilización central, el problema está en la terapia más cognitiva, las terapias más de, digamos, de biofeedback, en la fisioterapia, pero cuando ya están centralizadas, el componente de centralización es muy difícil mejorar el dolor, se mejora a grados muy bajos. Yo la experiencia que tengo es que las pacientes no mejoran mucho y que lo que realmente este tipo de reuniones es que no dejemos que estas pacientes lleguen a centralizar el dolor, porque una vez centralizado el dolor son pacientes que están en un estado catastrófico. No sé qué opinión tendrá Paco, que tiene muchísima experiencia, pero son muy difíciles de abordar, porque ya es que el nivel local no va a hacer gran cosa sobre esas pacientes. Claro, a propósito de eso, perdón, quería yo preguntarte, ¿no te parece para diagnosticar un dolor 6 meses demasiado? O sea, debemos de ser más proactivos y tratar más agresivamente el dolor. La guía clínica, Elisa, dicen eso, pero realmente estas pacientes ojalá fueran solo 6 meses los que llevan dando vueltas por el sistema sanitario. Estas pacientes llevan incluso a veces años. Y en un servicio que está sensibilizado con el problema del dolor pélvico crónico, sí que es cierto que sabiendo que existe una consulta especializada, diagnostican el dolor y en cuanto lo sospechan lo derivan. ¿Qué puede ocurrir? Que bueno, lo hayan diagnosticado de manera errónea, pero lo derivan a la consulta y se ve pronto. Entonces, yo considero que lo más importante de este dolor no es que tarde 6 meses, porque si se tarda 6 meses yo no lo vería ni mal, ¿sabes? El diagnóstico que establece. Otras guías clínicas establecen 3 meses, no 6 meses. Lo que yo considero es que si una paciente está ya en el camino de presentar un dolor pélvico crónico, dirigirlo de manera temprana, porque si no entonces vamos a hacer los fenómenos de centralización, de neuropatía y de los que es muy difícil salir. Esa es una forma, es muy difícil mejorar un dolor de ese tipo. De eso se trata. ¿Quiere aportar algo, Paco? Disculpa, se me ha ido la pantalla, pero me escucháis, ¿verdad? Sí, sí, te escuchamos. Sí, vale. Mira, y para te mí, vemos. Vale. Ah, sí, perfecto. Yo es que se me ha ido la pantalla. Mirad, vamos a ver, decir, para mí, ya os he comentado que la sensibilización pélvica y central es el caballo de batalla. Y ahora tenemos
otro problema añadido es que no somos conscientes que hay muchas mujeres que van a desarrollar lo que llamamos un dolor crónico primario. Es decir, que desde un principio ya va a ser crónico. Es decir, por tanto, yo creo que los tiempos, nos tenemos que empezar a olvidar de los tiempos. No hay que esperar. Y en eso estoy de acuerdo con Isabel. No tenemos que esperar. Tenemos que dar una buena analgesia cuando hagamos actos quirúrgicos, una buena anestesia, una buena analgesia posoperatoria, y en estas infecciones que tanto urinarias como micóticas, que son tan prevalentes, digamos, hay que tratarlas bien. Es decir, no podemos hacer que se eternicen, porque esto van a ser la fuente de problemas futuros. Es que lo estamos viendo. Hay muchas mujeres muy catastrofistas donde de entrada van a formar ya ese dolor crónico primario, que esto vamos a empezar a escuchar cada vez más. Eso nos va a pasar en muchas cicatrices, en muchos problemas de parto, independientemente de que el pudendo esté afectado o no, independientemente de que encontremos un problema miofacial. Yo por eso, a mí me gusta mucho hablar de la mochila de dolor. Es decir, esa mochila donde la mujer puede tener diferentes tipos de dolor, diferentes tipos, que unos con otros, como bien decía Elisa, ¿me entiendes? Los podemos encontrar. Y podemos encontrar dolores nociceptivos, dolores neuropáticos, dolor nociplástico, todo junto a la misma paciente, con diferentes orígenes. Una mochila realmente. Realmente es muy complejo, pero yo de verdad que os felicito porque hacer este tipo de actos es empezar a mover el tema, ¿me entiendes? Y no os puedo invitar a todos, obviamente. Isabel y Elisa están invitados a la presentación del libro, que yo creo que va a ser un libro de impacto a nivel nacional. Va a ser el primer libro en lengua castellana de dolor que se está esperando por parte de muchos compañeros y compañeras, y donde en principio lo vamos a presentar en Valencia y participarán Isabel y Elisa en el libro. Gracias por este tipo de actos. ¿No puede existir un dolor crónico sin un parto, una endometriosis, un dolor vesical crónico? Bueno, yo creo que realmente sí. Dolor crónico está en la... No sé, ¿tú puedes contestar a esto, Maribel? Porque la pregunta es para ti. ¿Puede existir un dolor crónico sin un parto, una endometriosis o un dolor vesical crónico? Bueno, no sé exactamente lo que quiere decir. Después de un parto puede haber un dolor pélvico crónico, pero un dolor crónico puede existir, como bien ha dicho Paco, con cistitis mal resuelta o en el tiempo que terminan por sensibilizar el urotelio, por ejemplo, en la vejiga, o por candidiasis de repetición, que finalmente cuando ya no existe la etiología se produce la misma sintomatología y se produce o vulvodinia o dolores a nivel vaginal. O sea, que no es necesario que haya un parto para tener un dolor pélvico crónico. Por supuesto, la endometriosis produce un dolor pélvico crónico y hay guías extensísimas en sociedades científicas que se dedican a ello. Eso es un dolor de tipo, digamos, que tiene un órgano específico, digamos que hay una nosa. Pero cuando hablamos del dolor pélvico, hablamos de que no existe una etiología conocida, o si se produjo, ya no está relacionada con esa etiología, ya no existe una candidiasis y un dolor, sino que a lo mejor la hubo previamente, y ahora para que se produzca el dolor no hace falta que se produzca una candidiasis, porque se ha sensibilizado el órgano, que es lo que estaba diciendo antes Paco, y cuando se ha sensibilizado durante mucho tiempo ese órgano también puede saltar a la esfera de la sensibilización central. Por lo tanto, no hace falta que haya un parto, pero sí que es verdad que cuando se ha producido el parto y esa persona ha tenido ese dolor, se ha quedado durante años sensibilizado y finalmente puede salir a la esfera. Bueno, y ha estado dando vueltas porque la paciente, quiero comentar, las pacientes que ha hablado Eva, eran 3 pacientes reales. La primera paciente lleva dando vueltas del síndrome de dolor vesical años y tenía sensibilización, Paco, que lo estabas preguntando antes, claro que tenía sensibilización central. Y la segunda paciente era una neuropatía después de un force y estuvo 7 años con dolor hasta que la encontré casualmente en una consulta del área sanitaria y ya después la introduje en la consulta de dolor. Quiero decir que hay veces que hay una noxa, hay una etiología y nosotros podemos decir, es que ocurrió aquello, tuve una caída sobre la zona de la nalga, pero otras veces no. Y en eso consiste la dificultad del diagnóstico de este tipo de patología, del dolor pélvico crónico. Y en eso
para allá el premio se lo lleva la vulvodynia, que ahí sí realmente no sabemos por qué se produce, ni se deja de producir, ni cuál es el factor desencadenante. En fin, esto es un tratamiento complejo, pero no siempre, si es la pregunta que me está haciendo, existe una causa conocida que tenga un dolor pélvico crónico. Bueno, la Rosa Oña dice que tenemos que mejorar el abordaje inicial de las patologías desencadenantes para no llegar a desarrollar este dolor pélvico crónico, es lo que hemos comentado previamente. Estar atentos, en definitiva, estar atentos y, como le decía Maribel, es tomar conciencia de este problema. Y eso es el primer paso fundamental, pienso yo. Sí, totalmente. Pues, sobre todo, pues, intentar que los partos y la analgesia posoperatoria, lo ha comentado Paco, no lo he introducido en la charla, pero sabes que en el Congreso Nacional del Suelo Pélvico este año en Las Palmas, yo di una charla sobre dolor y cirugía que tú ya habías dado previamente en ese sábado ginecológico, al que antes he invitado a cualquiera que en YouTube lo pueda ver en Sago Andalucía, dolor pélvico. Pueden abrir el YouTube y pueden ver esas exposiciones que hicimos. Bueno, pues el dolor en la cirugía es muy importante y se habló de que una buena analgesia, de que hay un perfil de paciente que, como tú no analgesies bien en el periodo perioperatorio, desarrollará un dolor pélvico crónico en el futuro. Fíjate si es tan importante lo que está diciendo Rosa Oña, lo que está preguntando, ¿factores desencadenantes? Sí. Tenemos que tratar bien perioperatoriamente, tenemos que tratar bien posparto, tenemos que saber si esas pacientes pueden desarrollar un dolor, tenemos que tratar bien las candidiasis, pues todos son esos factores que tenemos que tratar como buenos ginecólogos que somos. Pero sobre todo, si tenemos un dolor al que no le sabemos hacer frente, no digamos que esta paciente está somatizando, la mandamos a una unidad que sepa de dolor para ver si realmente esta paciente tiene un dolor pélvico crónico, que es lo que yo quería dar como mensaje. Yo no sé si tenemos tiempo a más preguntas, concluimos o ¿hay alguna pregunta? No, bueno, yo no he visto ninguna pregunta más en el chat. Yo quería preguntarle a Eva si cuando haya estado desarrollando el caso de la vulvodynia ha encontrado también si esta paciente, porque no la recuerdo yo muy bien esta en concreto, tenía también terapia farmacológica desde el punto de vista de vía oral. A ver qué nos puede decir al respecto. Sí, tenía. Sí tenía, ¿no? Y como el tratamiento que habíamos comentado nosotros previamente, el tratamiento base, ¿no? Como digamos, ¿no? Tópico y... Claro, no quiero que la gente piense que una vulvodynia con crema solo se puede tratar porque además es muy compleja y muy difícil. Y también decir que, un poco abundando en esto, es que los dolores pélvicos crónicos no vienen solos, no están aislados. No encontramos un simple neuralgia del pudendo con un TINEL positivo derecho y no hay una contractura miofacial. Existe contractura cuando llevan en el tiempo la evolución larga y entonces se puede producir una contractura también. Y después, el síndrome de dolor vesical, esos tienen contractura miofacial, casi todos los casos, y en eso los tratan los urólogos con toda esa tratamiento que hemos comentado. Pensar que las pacientes no tienen un síntoma aislado y que no es tan fácil decir dolor pélvico crónico, neuralgia del pudendo, dolor pélvico crónico, vulvodynia. Hay veces que vienen hasta incluidos todos esos dolores pélvicos en la misma paciente, que es lo que quiero que sepamos. Como conclusión, yo pienso que debemos reconocer el dolor y que en cualquier consulta de ginecología con 4 conceptos básicos de exploración podemos reconocerlo, que es el mensaje que yo podría dar. Bueno, yo quería concluir entonces, ¿no? Si no hay más preguntas, concluimos por la hora, son las 10 menos 20. Y yo simplemente 7 de positivo, es lo que a mí, desde mi punto de vista, creo que es imposible abordar en una sesión, pues lógicamente, todo este problema, porque primero tenemos que aprender mucho y todavía no entendemos muy bien por qué una paciente cronifica y otra no, en la misma circunstancia, y hay todavía muchos interrogantes, ¿no? Pero es importante recordar que tanto el alivio del sufrimiento como la curación de la enfermedad son obligaciones paralelas de la práctica médica y que el dolor crónico posiblemente es ese punto de encuentro
en el que se armonizan la humanización y la evidencia científica de nuestra práctica médica. ¿Por qué? Porque el dolor crónico, en todas las definiciones de la sociedad científica, se caracteriza porque un dolor persistente recurrente, de 3 a 6 meses, porque se va a asociar a síntomas de disfunción complejos, como dice Maribel, que no vamos a saber muchas veces distinguir que es primero o segundo, tenemos que tratarlo, pero sobre todo porque va a producir un impacto negativo en todas las dimensiones de la persona. Es decir, va a ocasionar sufrimiento, un sufrimiento que va asociado no solamente al dolor, sino a la falta de sentido que le encuentra esa persona al dolor, a la sensación de pérdida de control de su vida, a la impotencia funcional que le ocasiona y que le hace renunciar a aspectos importantes de su vida, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta, y eso lo tenemos que saber, son cosas que tenemos que ir aprendiendo, que el dolor en sí mismo es una experiencia, es un procesamiento cerebral de una serie de factores, entre ellos el estímulo propio de esa vía sensorial, somatosensorial de la fibra nerviosa. Pero nuestro cerebro va a hacer un procesamiento de otra serie de factores que son derivados de la propia persona, de su contexto, de sus creencias, de sus vivencias anteriores. No es lo mismo que tengas dolor por una fractura pues porque haces deporte, eso lo sabemos todos, y casi, bueno, pues lo da a que sea por un maltrato, por ejemplo, o porque haya una guerra, ¿no? Es que el contexto es muy importante, las creencias, pero este proceso cerebral hace que no haya una relación lineal entre lo que es una lesión y entre lo que es el sentimiento del dolor. Y tenemos entonces que creernos realmente al paciente cuando dice que le duele, aunque no veamos una lesión muy importante, le duele. Y que esto nos da una oportunidad, esta plasticidad, estos factores que influyen, nos va a dar una oportunidad para modular esa experiencia del dolor en el paciente. Esto también nos muestra lo que ha dicho Maribel, que tenemos diferentes personas. El dolor es una vivencia única, diferente en cada persona. Cada persona lo va a vivir de una manera y lo va a afrontar de una manera. Pero todas van a tener miedo, van a tener unas reacciones cognitivas, quieren saber cuál es su problema, qué consecuencias, si va a tener solución, y van a tener una reacción emocional de miedo, ansiedad. Y por eso el único abordaje del dolor como enfermedad es el abordaje, como ha dicho, biopsicosocial, centrado en el paciente, en su expectativa, debe ser individualizado. Y en este abordaje tenemos una oportunidad única, que es la adecuada relación médico-paciente, la comunicación en el paciente en la primera visita. Ahí tenemos la escucha activa del paciente. Él tiene que relatar, o la paciente, mejor dicho, porque estamos hablando nuevamente de mujeres, tiene que relatar su experiencia dolorosa. Y eso ya de por sí alivia el sufrimiento. Se siente creído y se siente reconfortado. Pero además que nos va a ofrecer al médico una serie de oportunidades, porque si somos buenos observadores, pues podemos ver su personalidad, su comportamiento, cómo lo afronta, sus miedos, y puede orientarnos también sobre la etiología. Y luego que esa primera entrevista es básica, debe ser empática, debe ser positiva. Podemos en esa primera visita moldear sus emociones, sus pensamientos y buscar la implicación del paciente. Le tenemos que mostrar expectativas realistas, sí, pero más bien positivas, siempre el vaso medio lleno. No debemos de hacer hincapié en los efectos secundarios del tratamiento, ofrecer esperanza. Eso puede que haga una mayor adherencia al tratamiento. Una información y educación al dolor, eso también es muy importante. El paciente, como ha dicho Maribel, tiene que implicarse. Hábitos de vida saludables, nutrición adecuada, ejercicio físico. Y si tenemos unas consultas empáticas, vamos a tranquilizar, aliviar el miedo, el estrés y la ansiedad. Y por estos mecanismos, como hemos visto, vamos a aliviar la percepción del dolor. Por eso, lo que queremos hacer hincapié desde esta sección es que es necesaria la formación en el dolor. Tenemos ahora mismo algunas iniciativas, tanto de la Sociedad Científica de la SEGO, como el libro que ha comentado Paco Noales. Tenemos que tener conciencia del dolor crónico, pero además de la formación, desarrollar habilidades en comunicación. Esto hace que posiblemente, como dice Maribel, es necesario un especialista referente. No todo el mundo puede tener esta capacidad de empatía o de paciencia, y creo que es necesario un personal referente especializado. Bueno, si queréis añadir algo más. Pues ya creo yo que damos por terminada esta reunión.
Creo que ha sido Muy muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí en estos momentos, a esta hora ya de la noche. Siempre es un placer poder preparar cosas y poder divulgar cosas que se están haciendo realmente en las consultas para que pueda hacerse también y difundir en todo el sistema nuestro sanitario, no solamente aquí, que sea en todos sitios. Y sobre todo agradecer y recordaros que esta es la tercera sesión virtual, pero que tenemos más sesiones virtuales. Yo ya siempre termino diciendo y nos vemos nuevamente, porque la siguiente sesión virtual, sí, tenemos una siguiente sesión que se hará en noviembre, Dios mediante, de lesiones perineales de origen obstétrico, pero con un abordaje teórico-práctico de un modelo experimental que hizo nuestra compañera la doctora Borrero, súper interesante, que pusimos en práctica este año, me parece que fue en enero de 2022, entre enero y febrero, y bueno, pues que van a ser la moderadora la doctora Oña, Carlota nos va a explicar su modelo y el doctor Carballo de Jaén nos va a hablar de los casos clínicos. Yo creo que tenemos que seguir con estas sesiones porque yo creo para mí, desde luego, son muy enriquecedoras. Llevan trabajo, la verdad, pero para mí son muy enriquecedoras. Agradeceros a todos, agradecer a Eva por su magnífico trabajo, a Manoli siempre en la logística, siempre ahí, y a Elisa porque es una magnífica moderadora, es que siempre le da nivel a todo lo que hace, es una gran conocedora del suelo pélvico, del dolor, y es siempre un placer tenerla como moderadora, como ponente, como lo que se pueda poner, es una todoterreno. Muchas gracias a todos y nos vemos en noviembre, que ya diremos la fecha, ¿vale? Bueno, Muchísimas muchas gracias Buenas a noches, vosotras, muchas gracias por tus palabras, Maribel, y gracias a todos los ponentes y enhorabuena, ¿vale? Hasta otro día. Adiós, Paco. gracias. gracias.